Nuestra penúltima parada de Vietnam fue la bonita ciudad de Hoi An. Nada más llegar decidimos ir a conocer el casco antiguo, donde nos encontremos un mercado local lleno de frutas y verduras típicas de la zona. Aquí pudimos comernos unos ricos bocadillos al estilo europeo. Se echaban de menos, ya que veníamos del norte de Vietnam y allí no es muy habitual encontrar pan. Una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad es el puente japonés. Incluso su imagen sale en el billete de 20.000 dong. En la zona cercana al puente te encuentras muchas casas antiguas de todos los estilos, con sus impresionantes entradas y fachadas. Pagando una entrada tienes acceso a varias. En las calles también hay muchas tiendas donde se venden toda clase de trajes, vestidos y telas. Aunque en la actualidad este puerto se ve pequeño, en el pasado, según cuentan, fue uno de los más grandes de Asia. Como podéis ver, hay muchos barcos para paseos turísticos por el río. Cuando cae la noche, toda esta ciudad se convierte en un lugar mágico lleno de miles de farolillos encendidos. Por eso la llaman la ciudad de los mil colores. Pasear por las orillas del río y ver todo este ambiente lleno de barquitas navegando se le queda a uno grabado en la memoria. Lo que más nos gustó es haber podido probar toda clase de comida callejera, de muchísimos sabores. ¿Qué es? 50. Los ricos postres y tampoco podían faltar las frutas tropicales. La verdad es que pasemos una noche inolvidable. Al día siguiente decidimos ir caminando hasta la playa más cercana. De camino visitemos una pagoda, muy interesante. En los campos cercanos pudimos ver los búfalos de agua. Todo un espectáculo verlos bañándose.
y también los cultivos de toda clase de hortalizas y frutas de los locales. Estos ofrecían talleres de cocina local en diferentes casas. Después de una larga caminata, lleguemos por primera vez a ver el mar de la China meridional. No podíamos creernos lo que estábamos viendo, unas barcas redondas. Al preguntar a unos locales nos dijeron que son barcos típicos tradicionales de los pescadores. Se inventaron en la época en la cual esta parte de Vietnam era bajo dominio francés. Como los impuestos a los barcos eran muy altos, tuvieron que acudir a esa técnica para no tener que pagar, hacerlos como una cesta de bambú y impermeabilizarlos. Aseguraron que son muy cómodos y fáciles de manejar, aunque tenemos nuestras dudas al respecto. Pudimos disfrutar de unos platos ricos justo en las orillas de la playa. Pasemos un día relajado, ya que tocaba la caminata de vuelta a la ciudad. Había que despedirse de Hoi An, poniendo rumbo a Da Nang, desde donde teníamos vuelo local hasta nuestro siguiente destino. Ya que el vuelo era a la última hora, visitamos un poco la ciudad de Da Nang, viendo su impresionante puente en forma de dragón. Nos gustó verlo de día, aunque dicen que de noche es más impresionante por su espectáculo de escupir fuego por la boca. Vamos, un dragón en toda regla. Volveremos. No podíamos irnos sin visitar algunos templos que estaban a nuestro paso. En estos lugares uno se queda pensativo de cuántas diferentes culturas y religiones hay en el mundo. Haber tenido la oportunidad de ver y vivir todo eso, pensamos que no tiene precio. Después de todas estas visitas en la ciudad, tocaba ir al aeropuerto para coger el vuelo local hasta el sur del país, a la ciudad llamada Ho Chi Minh.